Ya. Hoy día vamos a ver, seguimos en el tema del milenio, vamos a ver la segunda parte de este milenio, recordando que este es el periodo que ocurre después de la batalla del Armagedón, es decir, al final de los 7 años, y antes de entrar al milenio propiamente tal, existen estos 45 días donde hay un juicio sobre lo que queda de las naciones. Recuerden eso, no es que van a acercarse los presidentes ni los gobernadores, que probablemente a esa altura no van a estar, sino que lo que va a haber gente que represente a las naciones en cuestión. Y también lo importante que que vimos de esta primera parte es el hecho de que las primeras actividades durante los primeros años del milenio van a constituir principalmente actividades de limpieza por parte de los seres humanos sobrevivientes que pasen al milenio. Dios, por supuesto, va a restaurar la macroecología, va a hacer todo de nuevo conforme a lo que era originalmente en la tierra antes de la caída. La semana pasada vimos, ¿no es cierto? Bueno, también Satanás encadenado por 1000 años en el abismo, la restauración del planeta. Y la semana pasada tratamos la pregunta, o respondimos la pregunta por qué hay un milenio, o por qué tiene que haber un milenio. Se llama milenio, aunque la palabra milenio propiamente tal no aparece, se hace alusión a milenio por el hecho de que 1000 años, 1000 años, 1000 años se repite prácticamente en todo el capítulo 20 varias veces. Entonces, ¿por qué hay un milenio? Porque Dios le hizo una promesa a estos patriarcas, sobre los cuales fundó finalmente la nación de Israel, de que Israel sería un día cabeza de las naciones, sería, ¿no es cierto?, el pueblo que verdaderamente llevaría luz a las naciones, y por supuesto nada de eso se ha cumplido aún. Se va a cumplir en el reino mesiánico, que va a ser hecho por Jesús. Habitarán con seguridad, dice, ¿no es cierto? Se cumplirán todos los pactos con Israel y el Mesías dice que reinará. Recuerden ustedes que cuando los fariseos, los doctores de la ley, leían la ley y los profetas, ellos se encontraban con el libro de Isaías, que para nosotros hoy día es mucho más claro porque entendemos este tiempo del milenio. Pero los profetas, o mejor dicho, los sacerdotes del tiempo de Jesús, ellos tenían prácticamente la información de este reino mesiánico y no les cabía otra cosa que un reino mesiánico tal como lo plantea Isaías. Pero obviamente eso era para el tiempo del milenio, ¿ya? Recuerden que Isaías prácticamente el 80% del libro es y se relaciona con el milenio. Con el milenio. No hay alusiones al milenio en el Nuevo Testamento. Las alusiones al milenio están todas en el Antiguo Testamento y abundantemente en el libro de Isaías, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy, entonces quedó claro el concepto de por qué hay un milenio. Yo quisiera que nosotros pudiéramos concentrarnos principalmente en los hechos concretos que la Biblia nos habla y no nos perdiéramos tanto en los aspectos especulativos que por supuesto nosotros no tenemos mayores antecedentes al respecto, ¿no es cierto?, que pueden obedecer principalmente al plano de la curiosidad. Nosotros sabemos que va a haber un milenio, sabemos que va a haber un reino mesiánico, que ese reino mesiánico va a tener características, ¿no es cierto?, completamente distintas a las que estamos viviendo hoy día nosotros, que van a ser las mismas características, ¿no es cierto?, de antes que Adán pecase. O sea, un mundo, realmente un planeta ideal, con un gobierno ideal, ¿no es cierto?, y que va a ser a partir de Israel y específicamente un gobierno desde Jerusalén. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy día es quiénes van a entrar al milenio. Obviamente van a ser sobrevivientes de todo el periodo de los 7 años. Sobrevivientes humanos. Humanos. ¿Ya? Pero lo primero que tenemos que ver nosotros es que Dios ya nos dijo algo en el capítulo 12 de Apocalipsis. Si ustedes se recuerdan, el capítulo 12 de Apocalipsis dice, habla sobre la batalla en el cielo entre Satanás y el arcángel Miguel, ¿no es cierto? Y que Satanás es arrojado finalmente a la tierra y eso coincide con la mitad de la semana 70 aquí en el planeta. Y dice el versículo, capítulo 12, versículo 12 al 17. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira,
sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya, lo primero que nos explica el libro Apocalipsis en este capítulo es que Dios, a la mitad de la semana 70, ¿no es cierto?, cuando el anticristo va a ser proclamado como Mesías reconocido y todo lo que ya vimos, ¿no es cierto?, Dios va a sacar un grupo o un número indeterminado de israelitas y los va a llevar a algún lugar del desierto donde los va a sustentar y a proteger de manera sobrenatural. Recuerden, ¿quiénes van a entrar o quiénes son los sobrevivientes de todo el periodo de los 7 años y que en definitiva van a repoblar el planeta cuando comience el milenio? Primero que nada tenemos este remanente que no son los 144.000, recuerden que los 144.000 dan su vida en la predicación del Evangelio durante los 7 años, específicamente durante la segunda mitad. Entonces, este remanente no sabemos cuántos son ni quiénes son, lo que sí sabemos que son israelitas, porque dice que son descendientes de la mujer. Y cuando Satanás baja, ¿no es cierto?, o es arrojado a la tierra y toma posesión del anticristo en esta pseudo resurrección que va a experimentar el anticristo, lo primero que va a hacer es comenzar a perseguir y a asesinar a los israelitas, pero va a tratar de asesinar a este remanente, pero dice que Dios milagrosamente lo va a llevar a un lugar donde lo va a sustentar por 3 años y medio. Tiempo, sin la mitad de un tiempo, ¿ya? Entonces ahí tenemos un primer grupo de sobrevivientes que son este remanente que Dios ha escogido de la nación de Israel y que lo va a cuidar y sustentar de manera milagrosa. ¿Estamos? Ahora, los otros sobrevivientes, Isaías capítulo 4, versículo 2 al 4. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Entonces dice lo primero, en aquel tiempo. Se está refiriendo, ¿no es cierto?, a este tiempo. ¿Cómo sabemos que se está refiriendo a este tiempo? Primera cosa, será para hermosura y gloria. ¿Hoy día Israel es para hermosura y gloria de Dios? No. ¿Ya? ¿Por qué más sabemos que es este tiempo, el reino mesiánico? Porque habla de sobreviviente. No está hablando ahora de este remanente, está hablando de sobreviviente. El remanente, por supuesto, es también parte de los sobrevivientes, pero no entra en esta categoría que está nombrando Isaías. ¿Por qué? Porque estos corresponden a los que efectivamente sobrevivan a todo lo que va a suceder durante el Armagedón, durante todo ese periodo de tiempo. ¿Van a quedar israelitas vivos? Claro. ¿La gran mayoría va a ser asesinado? Sí. Para este grupo de israelitas que no son el remanente que acabo de nombrar o que nombré anteriormente, ¿no es cierto?, es lo que dice Mateo 24, que el Señor les dice, cuando vean esto, la abominación desoladora, no bajen a buscar la capa, no bajen, arranquen. Rueguen que no sea en invierno, rueguen que no estén embarazadas, rueguen. Todo eso, ¿no es cierto?, ¿es por qué? Porque van a tener que escapar, ¿ya? Ahora, los que logren sobrevivir de ese proceso son los que se refiere esto, que tenemos ya entonces otro grupo, el remanente y los sobrevivientes. El remanente es sustentado sobrenaturalmente y protegido por Dios en el desierto, y los sobrevivientes son los que obviamente lograron sobrevivir a toda la hecatombe. Isaías 10, 20 al 23. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia.
pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. En aquel tiempo, ¿ya? Otra vez significa Isaías no está hablando para su tiempo, sino que está hablando para un tiempo que en el caso de él es indeterminado. Hoy día nosotros con toda la iluminación bíblica sabemos dónde ubicarlo, ¿ya? Por lo tanto, por lo tanto ese aquel tiempo ya adquiere para nosotros un orden exacto dentro del plan de Dios. Se está refiriendo al reino mesiánico. Lo que está diciendo ahí está refiriéndose a sobrevivientes. Vale decir, la misma instancia que vimos en el capítulo 4. Los que hayan quedado, los que hayan sobrevivido. Nunca más se apoyarán en el que los hirió. Pausa. ¿A quién se está refiriendo ahí? Al anticristo, sí, eso, díganlo nomás. Al anticristo. Ellos se apoyaron en el anticristo porque lo reconocieron como Mesías, ¿no es cierto? Lo dieron todo, todas las cosas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo, pero obviamente era el anticristo. Entonces ya no se van a apoyar en él, sino que se van a apoyar en el Dios de Israel. Por lo tanto, eso nos da la claridad de que se está refiriendo a Israel, pero que se está refiriendo no a la actualidad de Israel, sino que al reino, al tiempo del fin y al inicio del reino mesiánico. ¿Ya? Entonces, sobrevivientes o primer grupo de sobrevivientes serían israelitas, un remanente que Dios ha guardado o guardará durante 3 años y medio, durante los 3 años y medio de la gran tribulación, y los sobrevivientes que hayan quedado después de toda la hecatombe que va a quedar, ¿no es cierto?, no solamente en Israel, sino que en el planeta. ¿Ya? Entonces, obviamente a estos hay que sumarle los sobrevivientes de las naciones. Damos por sentado que en todas las naciones, que en nuestro país, que en Argentina, que en Sudamérica en general, Europa, todo, van a haber sobrevivientes. Esos sobrevivientes van a ser llevados, ¿no es cierto?, a la tierra de Israel para el juicio de las naciones y posteriormente entrarán al milenio. Por eso es que tenía que ser en esta época, o en una época como esta, el que ocurriera esto, porque recuerdan cuando Juan escucha el número de los ejércitos, dice 200 millones, y él dice, sí, yo oí bien. ¿Por qué? Porque es una cifra estratosférica, imposible para Juan, que en aquel entonces, en el tiempo que él vivía, se registraba una población cercana a los 100 millones en todo el mundo conocido, ¿ya? Por lo tanto, 200 millones era algo inverosímil para Juan. Sin embargo, hoy día no solamente no es inverosímil para nosotros, sino que ya es real. China tiene un ejército de 130 millones de soldados, ¿no es cierto?, activos, lo que significa que fácilmente puede tener otra gran cantidad de millones en el sector, digamos, reservista, por así decirlo. Entonces, para nosotros no solamente no es una imposibilidad, sino que es una realidad, ¿ya? Entonces, la situación es que tenemos acá todo este grupo de seres humanos que van a llegar, ¿no es cierto?, van a entrar al milenio y Dios va a hacer en ellos una obra de restauración. De restauración. Esta es la primera generación que va a entrar al reino mesiánico. Esta es la generación que se va a multiplicar y a partir de ella se va a repoblar otra vez el planeta restaurado. ¿Ya? Restaurado. En las condiciones que vamos a ver más profundamente la próxima semana. Ahora, los otros que vamos a entrar al reino milenial somos los santos de la primera resurrección. Nosotros, ¿cómo vamos a entrar al milenio? ¿Con cuerpo restaurado o cuerpo glorificado? Glorificado. Glorificado, ¿no es cierto? O sea, seremos ahora cuerpo celestial, podríamos llamarlo. ¿Ya? Entonces, este cuerpo glorificado, pero también vamos a ser parte de este reino milenial. ¿Ya? Aquí es donde no debemos entrar nosotros a especulaciones de cuál va a ser nuestra labor. La define desde un punto de vista genérico. Dice que vamos a, entre comillas, a cogobernar con Jesús. ¿Ya? Pero lo importante es que el otro gran grupo que entra son los santos de la primera resurrección. La palabra resurrección, egeiro, ¿no es cierto?, implica levantar el cuerpo y un cuerpo, por supuesto, nuevo. ¿Ya? Un cuerpo nuevo. No otro cuerpo, sino que un cuerpo nuevo. No otra persona, sino que la misma persona en un cuerpo nuevo, completamente nuevo, que es lo que llama el cuerpo glorificado.
Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Quiénes son los santos de la primera resurrección? Y vamos a ver primero Apocalipsis 24:6. ¿Quiénes son los santos de la primera resurrección? Todos los santos. ¿Dónde están hoy día los santos del Antiguo Testamento? Por decir una cosa. En la presencia del Señor. ¿No es cierto? ¿Dónde vamos a estar nosotros, ya sea por el rapto o por la muerte? En el mismo lugar. ¿Dónde van a llegar los santos de la tribulación? Al mismo lugar. Entonces, se está refiriendo, la primera resurrección son todos los que resucitan para vida, por lo tanto, estamos hablando de todos aquellos que son hijos de Dios. Sea desde Adán hasta el final del Armagedón. ¿Ya? Que murieron o que se fueron antes de los 7 años en el rapto. Pero son seres humanos redimidos, ahora no es cierto, ya no restaurados, sino que redimidos, ¿no es cierto? Y que van a experimentar la resurrección. Dice el capítulo 20, versículo 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ya. Entonces, en el primer pasaje, ¿no es cierto? Si ahora lo vamos leyendo de a poquito, dice claramente que... Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, esos que está haciendo alusión ahí son específicamente, ahí, en ese pasaje, los santos de la tribulación. ¿Cuál va a ser la función de esos santos de la tribulación? Dice que se van a sentar en tronos para juzgar y que van a ser sacerdotes y gobernadores o reyes con Cristo también. Pero después, en el versículo 6, ya nos incluye a todos. ¿No es cierto? Porque dice... Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Eso somos nosotros también, que tenemos exactamente la misma promesa de los santos de la tribulación para el reino milenial. Pero entre medio está el versículo 5 que dice, y los otros muertos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ya, ¿quiénes son esos muertos? Los que no murieron con Cristo. Los que no murieron con Cristo, los que están en el infierno. Recuerden ustedes que cuando Jesús habló en la historia del rico y Lázaro, recién los judíos pudieron saber qué es lo que era este Hades o Seol, que se le llamaba así, ¿no es cierto? Seol en el hebreo y Hades en el griego, se le llamaba así como un genérico del lugar de los muertos, pero Jesús lo explica y nos habla, ¿no es cierto?, de que existía el Gehenna, que se tradujo también infierno, ¿ya?, y el seno de Abraham o el paraíso. Entonces, el seno de Abraham o el paraíso era el lugar donde estaban los que murieron como justos, ¿no es cierto?, pero bajo la concepción específica que Dios estableció para considerarlos como tales, pero no justificados, porque de hecho estaban acá todavía, ¿ya? Ellos estaban durmiendo, pero no estaban en el lugar de que les correspondía. Solamente el que los podía llevar al cielo, es como dice Jesucristo, se bajó y se llevó cautiva, predicó a los espíritus que estaban encarcelados, dice, y se refiere específicamente a esto, porque estaban, aunque estaban durmiendo, estaban igual en el Hades. ¿Me entiendes? Es como que a ti te meten preso en una celda aparte dentro de la cárcel, te dan un somnífero, ¿no es cierto?, y te dejan durmiendo. Es cierto, estás durmiendo, pero estás preso. ¿Ya? Y estás ahí porque estás a la espera de que baje justamente el Redentor, que es Jesucristo, y le predica a estos espíritus encarcelados y se lleva cautiva la cautividad. Y desde ese momento, ¿qué es lo que existe? Solamente el Gehenna o el
El Hades o Seol solamente está hoy día el Gehenna, que es, ¿recuerdan ustedes el valle del Hinnom o del Hinnom, que era el basural de Jerusalén, que esa es la alusión que hace, o la analogía que hace Jesucristo? Entonces, eso está, hoy día solamente van ahí, ya no existe el seno de Abraham, van ahí todas las almas de los que mueren sin Cristo. Todas las almas de los que realmente nunca le entregaron su vida a Jesús. Van a ver aquí no solamente criminales, todos, van a ver, según el estándar del mundo, buenas personas, y todos ya sabemos eso, pero que no alcanzaron salvación y no recibieron la salvación del Señor Jesucristo. ¿Ya? La salvación del Señor Jesucristo. Entonces, hoy día todos ellos están en la presencia del Señor. ¿No es cierto? Todos los santos están en la presencia del Señor. Entonces, cuando un cristiano verdadero muere hoy día, va inmediatamente a ese lugar. Entonces, la primera resurrección es la resurrección de los santos. La segunda resurrección es la resurrección de los condenados. Estos condenados van a levantarse para presentarse de pie, igual cuando dice el acusado se pone de pie, y le leen la sentencia definitiva, lo que le va a entregar el lugar específico y eterno que va a ocupar por la eternidad en el lago de fuego, que es la cárcel definitiva, que no está en el centro de la tierra, está en otro lado, no sabemos dónde, ¿ya? Eso lo vamos a ver más intensamente la próxima semana. Por eso dice, bienaventurados los que tenemos parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque aunque los del milenio van a entrar, los sobrevivientes humanos van a restaurarse sus cuerpos, se van a restaurar la ecología, van a tener un planeta perfecto, todo, pero por ellos todavía va a correr sangre del primer Adán caído. Entonces, tienen la posibilidad de pecar todavía. El pecado todavía va a encontrar un ícono donde fregar. Pero a nosotros ya, nunca más, porque estamos en cuerpo glorificado. ¿Ya? Porque estamos en cuerpo glorificado. Y obviamente la muerte segunda, que es esta, ya no tiene parte ni potestad sobre nosotros. Pero sí puede tener potestad sobre gente, y de hecho la va a tener sobre gente del milenio. Porque en el milenio también va a morir gente. Y esa gente va a irse directamente al infierno. ¿Ya? Va a irse directamente al infierno. En el tiempo del milenio. ¿Estamos? 2 Corintios 4, 13 y 14. 1 Corintios 4, 13 y 14. Segunda Corintios. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Nosotros, por ejemplo, estamos sufriendo en un mundo caído, ¿no es cierto? Pero no vamos a vivir como seres humanos en un mundo perfecto jamás, como seres humanos carnales como somos. Pero sí vamos a entrar al mundo perfecto, con un cuerpo perfecto, donde ya no va a tener asiento el pecado. ¿Ya? 1 Corintios 15, 40 al 57. Este capítulo de 1 Corintios, todo el capítulo 15, habla sobre la resurrección de los muertos. Es un capítulo extensísimo, tiene 58 versículos, y todos ellos están altamente relacionados y explica todo el proceso de la resurrección y los distintos tipos, ¿no es cierto?, por así decir, de seres. Habla de los seres celestiales, los seres terrenales, como para dejar bien en claro, ¿no es cierto?, las naturalezas distintas que va a tener el cuerpo glorificado del cuerpo restaurado, que va a seguir siendo un cuerpo humano como el nuestro. ¿Quién tiene 1 Corintios 15? Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual.
Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya. Entonces dice claramente que ya después la muerte no tiene poder, o el poder de la muerte se anula sobre nosotros en la resurrección, ¿ya? Y vamos a tener un cuerpo distinto al cuerpo físico. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Ahora, nosotros tenemos que saber que Dios, que Jesús cuando hablaba, ¿no es cierto?, que los sepulcros de los sepulcros van a salir los cuerpos, todo esto, está hablando, por supuesto, para que entendamos el concepto de resurrección. Pero obviamente no se va a levantar el cuerpo no sé, ni el nuestro, si morimos 1 año, 2 años después vamos a estar hechos completamente cenicita, ¿no es cierto? Y lo que se está refiriendo es que efectivamente va a haber una resurrección. Y por supuesto que hace alusión al sepulcro para que se entienda que justamente implica ese concepto de resurrección. Ahora, Lucas 20, 34 al 36, de palabras, porque aquí es el apóstol Pablo y el apóstol Juan los que han certificado esta resurrección, pero el que habla a continuación es el mismo Señor Jesús. Lucas 20, 34 al 36. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ya, ¿no es cierto? Son igual a los ángeles en relación a qué. Claro que ya la muerte no tiene poder sobre nosotros y la resurrección, ¿no es cierto? Entonces, el ángel tiene una naturaleza, el cuerpo glorificado tiene otra naturaleza, ambas son naturalezas celestiales, pero no necesariamente van a ser iguales. Lo que está diciendo es que nuestra condición va a ser como la de los ángeles, que dicen que no nos vamos a casar, ni ir en casamiento, ni nada de eso, ¿ya? Sino que efectivamente estamos en otra situación. Pero ¿qué es lo maravilloso? Que ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Somos hijos de la resurrección. Somos hijos de la resurrección, ¿ya? Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Entonces, esta es la bendita esperanza del pueblo de Dios, la resurrección. Y más bienaventurados nosotros que somos parte de esta primera resurrección. Por eso cuando hablamos de luchar contra el pecado, de santificarnos, de vivir realmente la vida como hijos e hijas de Dios, es porque tenemos ya un galardón superior a cualquier otra cosa que pudiésemos nosotros esperar, aún la esperanza milenial, aún por sobre esa. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ya, entonces la maravillosa esperanza que habla del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Dice que cuando nosotros seamos raptados, vamos a encontrarnos con los que están en la presencia del Señor. En términos de orden, primero van a recibir el cuerpo glorificado los que vienen bajando, pero también en un abrir y cerrar de ojos nosotros vamos a recibir ese cuerpo glorificado y vamos a permanecer siempre con el Señor, pero solo 7 años en las nubes, porque después vendremos con el Señor justamente al final de esa batalla del Armagedón, a participar del juicio de las naciones y de todo lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, ¿qué es lo importante de hoy día o de la lección de hoy día? Era el hecho de saber quiénes son los que entran a este reino milenial. En categoría seres humanos restaurados, Dios se va a reservar durante la segunda mitad de la tribulación un remanente de un número indefinido de israelitas que van a ser protegidos y sustentados milagrosamente por el mismo Dios del cielo, ¿no es cierto? Algunos especulan que van a comer maná, ¿no es cierto? Que, en fin, Dios les va a proveer de lo que ellos necesiten para subsistir. Otro grupo van a constituir los sobrevivientes de toda la hecatombe que quede, ¿no es cierto?, no solamente en Jerusalén, sino que en todo el planeta. A esos hay que sumar los sobrevivientes de las naciones. Ahí tendríamos los grupos de seres humanos que van a entrar a repoblar el planeta restaurado por el Señor. Ellos son los que van a tener que ejecutar esas labores de limpieza los primeros años del milenio, ¿no es cierto? Mientras que el Señor restaura todo lo que es el macro ecosistema, ¿ya? Y se restablece todo lo que era el orden adámico, ¿no es cierto?, antes de la caída en cuanto a la relación entre el ser humano y la naturaleza, los animales, ¿no es cierto?, la alimentación, la dieta, y como lo vamos a ver la próxima semana, que vamos a ver un poco cómo va a ser la vida en este milenio. Hoy día necesitábamos ver quiénes entran a este milenio, ¿no es cierto? La próxima semana vamos a ver cómo va a ser la vida, según lo que la Biblia nos describe en el mismo libro de Isaías, durante el milenio. Y el segundo grupo de seres que vamos a entrar somos nosotros, que vamos allá a estar resucitados en cuerpos glorificados. ¿Cuál es la función que se nos describe? Que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos estos 1000 años con Jesucristo. Eso es lo que se dice de este segundo grupo, que ya no es cuerpo humano caído, sino que es cuerpo nuevo glorificado. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? La próxima semana, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Algo sobre cómo va a ser la vida en el milenio, y si alcanzamos vamos a ver lo que es la segunda resurrección, que es el juicio final. El juicio final. Ahí nos va a llevar más tiempo porque ahí se va a salir o vamos a tratar de dilucidar las dudas que habitualmente hay con respecto a este juicio ante el trono blanco. Que sí. Perdón que me interrumpa. Yo me acuerdo que cuando leí algunas partes, cuando el Señor Jesucristo resucitó, se apareció durante 40 días, se materializó su cuerpo, y se supone que cuando resucitó un cuerpo glorificado, como usted hablaba. Claro. Y él después se materializaba y estuvo con los apóstoles. Claro. Lo que pasa es que justamente el cuerpo glorificado es un cuerpo que ya no obedece a las leyes físicas de este cuerpo, ¿no es cierto?, humano que tenemos nosotros hoy día. De partida, es un cuerpo donde no va a haber sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sangre es parte del cuerpo antiguo. La carne y la sangre dice que no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, esta capacidad que tenía Jesús es la misma capacidad de los cuerpos glorificados que vamos a recibir nosotros. O sea, la capacidad de materializarse o desmaterializarse según por decirlo de alguna manera, la necesidad. Por ejemplo, cuando se corrió la piedra, el ángel corrió la piedra en la resurrección de Jesucristo, no la corrió para que Jesús saliera, sino que la corrió para que los discípulos entraran, porque Jesús podía haber perfectamente atravesado eso, ¿no es cierto? Entonces sí, esa es una de las características del cuerpo glorificado. Lo otro es que, por ejemplo, se aparecía y de repente miraban para un lado y ya no estaba. O sea, ya no obedece a las leyes físicas en las que estamos nosotros enmarcados. ¿Ya? Esa es una parte de la descripción del cuerpo glorificado, exactamente. Pero sí, se materializa y se desmaterializa, así como los ángeles también. Por ejemplo, los ángeles que entraron en Sodoma, ellos se materializaron como humanos. Claro, entonces ahí te da un poco esos... Exactamente lo que significa. Lo más
claro, ¿no es cierto?, es que ya no va a tener sangre y que no va a obedecer o no va a estar sujeto, no va a obedecer, sino va a estar sujeto a las leyes físicas que nos limitan a nosotros.